Nunca me ha dado miedo quedarme a dormir en casa de familiares. Hasta que 3 cosas pasaron. En 3 casas distintas. Con 3 testigos distintos. Y lo peor es que ninguno estaba buscando nada paranormal. No eran casas abandonadas. No eran rituales. No eran historias inventadas de internet. Eran reuniones familiares normales hasta que algo decidió mostrarse. Hay un lugar donde todos bajamos la guardia. Un lugar donde nunca esperamos que pase algo malo. La casa de un familiar. Ahí duermes tranquilo. Ahí caminas sin prender todas las luces. Ahí escuchas ruidos y los justificas. Es la madera. Es el viento. Es el perro. Porque aceptar otra cosa sería demasiado incómodo. Pero lo que voy a contar hoy no pasó en casas abandonadas. No pasó en hospitales viejos. No pasó en cementerios. Pasó en reuniones familiares normales. Navidad. Cumpleaños. Fiestas donde todos estaban riendo minutos antes. Y lo más perturbador es que en cada una de estas historias hubo más de un testigo. No fue sugestión. No fue imaginación infantil. Y no fue una historia sacada de internet. Fueron momentos reales. Momentos en los que alguien se dio cuenta de que no estaba tan acompañado como creía. Esta noche vas a escuchar 3 historias reales ocurridas en casas de familiares. Y te advierto algo. Después de esto, puede que la próxima vez que te quedes a dormir en casa de tus tíos, no apagues la luz tan fácil. Los golpes del pasillo. La protagonista se llama Valeria. Y esto le pasó cuando tenía 12 años. Fue una Navidad como cualquier otra. Casa de los abuelos. Demasiada comida. Demasiado ruido. Demasiadas personas hablando al mismo tiempo. La casa era antigua, pero no daba miedo. Era de esas casas grandes con pasillos largos y puertas de madera gruesa. Siempre olía a café y a muebles viejos. Valeria estaba enferma esa noche. Tenía fiebre. Por eso se fue a dormir temprano mientras el resto seguía celebrando. Su habitación quedaba al fondo del pasillo. Un pasillo largo. Sin ventanas. Con una sola lámpara amarilla que dejaba sombras irregulares en las paredes. Antes de acostarse, recuerda perfectamente haber cerrado la puerta. Con seguro. Lo recuerda porque no le gustaba escuchar el eco del pasillo. Se durmió rápido. Pero a las 3:17 de la madrugada, se despertó. No por un ruido fuerte, sino por algo más inquietante. Silencio absoluto. No había música. No había risas. No había televisión. Nada. La casa estaba demasiado callada. Valeria abrió los ojos y tardó unos segundos en adaptarse a la oscuridad. Y fue entonces cuando lo notó. La puerta estaba entreabierta. Unos 10 centímetros. Lo suficiente para ver el pasillo oscuro al otro lado. Ella estaba segura de haberla cerrado. Primero pensó que su mamá había entrado a verla. Pero si alguien hubiera entrado, ella lo habría escuchado. Se quedó mirando la abertura, esperando que alguien pasara. Nada. Entonces lo escuchó. Toc, toc, toc. 3 golpes. Lentos. Lejanos. No en su puerta. Más adelante. Como si alguien estuviera tocando la pared del pasillo. Valeria se incorporó en la cama. Pensó que era su tío gastando una broma. Pero los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Exactamente igual. 3. Siempre 3. Su corazón empezó a latir más rápido. Se convenció de que tenía que cerrar la puerta. Nada más. Cerrar la puerta y volver a dormir.
Se levantó. El suelo estaba frío. Caminó lentamente hacia la puerta. Y cuando la empujó para cerrarla, no se movió. Intentó otra vez. La puerta cedía apenas unos centímetros. Como si alguien del otro lado estuviera aplicando una ligera presión. No fuerte. No violenta. Solo lo suficiente para impedir que cerrara. Valeria se quedó inmóvil. «Mamá», susurró. No hubo respuesta. Intentó empujar con más fuerza. Esta vez la puerta se cerró de golpe. Sin resistencia. Como si nada hubiera estado ahí. Corrió a la cama y se tapó completamente con las cobijas. Pensó que había sido su imaginación. Hasta que escuchó algo que la paralizó. Pasos. Lentos. Arrastrándose por el pasillo. No eran pasos normales. No eran firmes. Eran como si alguien caminara sin levantar completamente los pies. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Silencio. Y luego, la manija comenzó a moverse. Despacio. Intentando girar. Valeria empezó a llorar en silencio. La manija dejó de moverse. Y los pasos se alejaron. Pero no hacia la sala. No hacia las escaleras. Se alejaron en dirección contraria. Hacia la pared del fondo del pasillo. Donde no había ninguna habitación. Solo pared. A la mañana siguiente, Valeria pensó que había sido una pesadilla. Hasta que en el desayuno, su abuelo dijo algo que cambió todo. ¿Quién estaba caminando anoche en el pasillo? Todos se miraron confundidos. Su abuelo explicó que escuchó pasos arrastrados. Y 3 golpes en la pared. Exactamente a las 3:17 de la madrugada. El mismo horario. En ese momento, Valeria sintió que la sangre se le iba del cuerpo. No estaba sola cuando pasó. Alguien más lo escuchó. Pero lo que descubrieron después fue aún peor. Esa tarde, el abuelo decidió revisar el pasillo. Golpeó la pared desde el interior. El sonido era sólido. Normal. Pero cuando llegó al fondo, golpeó la última sección. Y el sonido cambió. Hueco. Como si hubiera un espacio detrás. Eso era imposible. Según los planos de la casa, no había nada ahí. Solo concreto. Aún así, durante días, el abuelo insistió en que algo no estaba bien. Y entonces recordó algo que casi nadie sabía. Antes de comprar la casa, el antiguo dueño había fallecido. Solo. En esa misma habitación del fondo. La habitación donde dormía Valeria esa noche. Y según un vecino, los últimos días antes de morir, golpeaba las paredes 3 veces para pedir ayuda. Esa noche, Valeria se negó a dormir en ese cuarto. Pero semanas después, cuando volvió a visitar a sus abuelos, tuvo que hacerlo. Nada pasó. Ni golpes. Ni pasos. Ni manijas moviéndose. Pensó que todo había terminado. Hasta que meses más tarde, revisando una foto familiar tomada esa Navidad, notó algo. La foto fue tomada en el pasillo. Detrás de todos. Al fondo. Casi donde estaba esa pared hueca. Había una sombra. No definida. No clara. Pero con forma. Como si alguien estuviera parado ahí. Observando. Y lo más perturbador es que nadie recuerda haber estado en ese punto del pasillo cuando tomaron la foto. Valeria nunca volvió a dormir en esa habitación. Y hasta hoy, cada vez que habla de esa noche, siempre menciona lo mismo. No fueron los golpes. No fueron los pasos. Fue la sensación.
La certeza absoluta de que algo estaba al otro lado de la puerta, escuchando, esperando. Y si lo piensas bien, 3 golpes. Siempre 3. No suenan como alguien tratando de entrar. Suenan como alguien tratando de salir. La silla nunca dejó de mecerse. El protagonista se llama Andrés. Y esta historia ocurrió en la casa de su madre, Marta. Una casa antigua. No antigua en el sentido aterrador. Antigua en el sentido familiar. De esas casas que llevan generaciones acumulando muebles, recuerdos y fotografías. La sala era el corazón del lugar. Un piano que nadie tocaba. Un reloj de pared que sonaba demasiado fuerte por las noches. Y en la esquina, junto a la ventana, una silla mecedora de madera oscura. Pesada. Maciza. Imposible de mover sin hacer ruido. Había pertenecido a la bisabuela de Andrés. Siempre estuvo ahí. Siempre en el mismo lugar. Nunca llamó la atención. Hasta esa noche. Marta se fue un fin de semana fuera de la ciudad. Andrés, que ya tenía 19 años, se ofreció a quedarse cuidando la casa. Nada raro. Había estado solo ahí muchas veces. La primera noche fue completamente normal. Vio televisión hasta tarde. Comió algo rápido. Apagó las luces y subió a su habitación. Silencio. Un silencio espeso. Las casas viejas suenan diferente cuando no hay más personas. Crujen. Respiran. Se contraen. Pero uno se acostumbra. A la 1:42 de la mañana, Andrés bajó por un vaso de agua. Y ahí fue cuando la vio. La silla mecedora. Moviéndose. Lento. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. No era un movimiento violento. No era exagerado. Era constante. Como si alguien estuviera sentado leyendo. Andrés se quedó quieto en el último escalón, esperando que se detuviera. No lo hizo. Pensó lo lógico. Ventana abierta. Corriente de aire. Bajó los últimos escalones y revisó. Las ventanas estaban cerradas. La puerta principal también. Incluso probó empujar la silla con la mano. Era pesada. Necesitaba fuerza para empezar a moverse. Y cuando la soltaba, se detenía en pocos segundos. Pero ahora llevaba más de un minuto meciéndose sola. Se rió nervioso. ¡Qué ridículo!, murmuró. Se acercó. Puso la mano en el respaldo. Y la detuvo. Silencio. Se quedó mirando unos segundos. Nada pasó. Subió nuevamente. A la mañana siguiente, lo olvidó. Hasta que su madre le hizo una pregunta casual por teléfono. ¿Dormiste bien? Sí, dijo. ¿No escuchaste nada en la sala? Andrés dudó. ¿Cómo qué? Silencio del otro lado. Nada, olvídalo. Ese, olvídalo, se quedó dando vueltas en su cabeza todo el día. Esa noche decidió probar algo. Antes de subir a dormir, tomó su celular. Lo apoyó en una repisa frente a la sala. Grabando. Enfocando directamente a la silla. Para demostrar que no pasa nada, dijo en voz alta, casi burlándose. Subió. Se acostó. Intentó dormir. A las 2:13 de la madrugada, un golpe seco lo despertó. No fuerte, pero claro. Como madera chocando contra el piso. Bajó lentamente. El celular seguía grabando. La silla se estaba meciendo otra vez. Pero esta vez no era suave. Era más amplio el movimiento.
más marcado. Como si alguien estuviera impulsándose con los pies. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. El aire estaba completamente quieto. No había corrientes. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya estuvo, dijo. Se acercó decidido. Y justo cuando extendió la mano para detenerla, la silla se detuvo sola. En seco. Sin transición. Como si alguien invisible hubiera apoyado los pies en el suelo. El silencio fue inmediato. Total. Y entonces lo escuchó. Un leve crujido detrás de él. Giró. Nada. Pero el sonido no venía de la silla. Venía del piano. Como si alguien hubiera apoyado peso sobre él. Andrés retrocedió un paso. Su respiración era lo único que se escuchaba. De pronto, la silla volvió a moverse. Pero esta vez no hacia adelante y atrás. Se inclinó ligeramente hacia un lado. Como si alguien invisible se hubiera acomodado. Y ahí fue cuando lo sintió. La sensación clara. Irracional. Pero innegable. Había alguien sentado ahí. Observándolo. No podía verlo. Pero podía sentir la presencia. El peso. La intención. Su celular seguía grabando. Y en la pantalla, la silla parecía moverse con más fuerza de la que recordaba estar viendo en vivo. Como si en la cámara el movimiento fuera más evidente. Más agresivo. Andrés dio un paso atrás. Y la silla se detuvo otra vez. Lentamente. Hasta quedar completamente inmóvil. Pasaron varios segundos. Nada más ocurrió. Esa noche no durmió en su habitación. Durmió en el auto. A la mañana siguiente, revisó el video. Al principio, todo normal. La sala vacía. Oscura. Y entonces, la silla empezó a moverse. Lento. Constante. Pero lo más inquietante no era eso. En el reflejo del vidrio de la ventana, por una fracción de segundo, se distinguía algo detrás de la silla. No una figura clara. No un rostro. Pero sí una silueta más oscura que el resto de la habitación. Como si alguien estuviera sentado. Y cuando la silla se inclinaba hacia el lado, la sombra parecía ajustarse con ella. Andrés mostró el video a su madre. Ella se quedó en silencio. Después de unos segundos dijo algo que nunca antes había mencionado. Su abuela, la dueña original de la silla, pasaba horas ahí sentada, mirando hacia la ventana. Siempre en silencio. Después de que murió, más de una persona aseguró haber visto la silla moverse sola. Pero Marta nunca quiso hablar de eso. Porque, según ella, mientras la silla solo se meciera, no había problema. El problema sería si algún día se detenía y alguien sintiera que ahora está sentado en otro lugar de la casa. Desde esa noche, Andrés ya no se queda solo en esa casa. La silla sigue ahí, en la misma esquina, en el mismo lugar. Y cada vez que la visita, evita mirarla demasiado tiempo. Porque jura que una vez, mientras todos estaban hablando en la cocina, la vio moverse. Apenas unos centímetros. Como si alguien acabara de levantarse. La voz del cuarto de invitados. El protagonista se llama Daniel. Y esta historia no se la contaron. La vivió. Ocurrió hace apenas 2 años. En casa de su tío Roberto. Una casa relativamente nueva. Moderna. Nada antigua. Nada que diera mala espina.
Era una reunión familiar grande. Música, comida, risas. Todo normal. Al final de la noche, varios primos decidieron quedarse a dormir. A Daniel le tocó el cuarto de invitados. Una habitación sencilla. Cama matrimonial. Un closet empotrado. Un pequeño baño. Y una ventana que daba al patio trasero. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Pero desde que entró, sintió algo incómodo. No miedo. Solo esa sensación leve de que el aire estaba más pesado ahí dentro. Lo ignoró. Se cambió, revisó el celular y apagó la luz. Silencio. La casa, a diferencia de otras, no crujía. No hacía sonidos extraños. Era un silencio limpio. A las 3:58 de la madrugada, Daniel abrió los ojos. Sin saber por qué. No había ruido. No había movimiento. Pero estaba despierto. Completamente despierto. Y entonces lo escuchó. Una respiración. Suave. Lenta. Justo al lado de la cama. Pensó que era uno de sus primos intentando asustarlo. Sin moverse dijo: «Ya, no seas idiota». La respiración se detuvo. Silencio absoluto. Daniel sonrió, convencido de que era una broma fallida. Cerró los ojos otra vez. Y fue entonces cuando sintió algo peor. El colchón se hundió ligeramente. A la altura de sus piernas. Como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama. Su corazón empezó a latir con fuerza. No se movió. No quiso moverse. Pensó que si abría los ojos, iba a ver algo que no podría olvidar. Pasaron unos segundos eternos. Y entonces, sintió algo acercándose a su oído. Y una voz susurró: «No deberías estar aquí». Daniel se levantó de golpe y encendió la luz. La habitación estaba vacía. La puerta cerrada. El baño vacío. El closet vacío. Revisó debajo de la cama. Nada. Salió al pasillo. Todos dormían. Regresó al cuarto con la piel erizada. Se dijo a sí mismo que fue un sueño vívido. Parálisis del sueño. Estrés. Cualquier cosa menos lo que parecía. Pero decidió no apagar la luz. Se recostó otra vez. Esta vez mirando directamente hacia la puerta. Pasaron 20 minutos. Nada ocurrió. Su respiración empezó a normalizarse. Y cuando finalmente pensó que todo había terminado, la manija de la puerta giró lentamente. Sin hacer ruido. Como si alguien la estuviera bajando con cuidado. Daniel se incorporó. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No lo suficiente para ver el pasillo. Solo oscuridad. «Tío», preguntó. No hubo respuesta. La puerta se cerró lentamente. Sin golpe. Sin prisa. Como si quien estuviera del otro lado hubiera decidido que no era el momento. Daniel no salió esa vez. Se quedó sentado en la cama hasta que amaneció. No volvió a escuchar la voz. No volvió a sentir el colchón hundirse. Pero tampoco volvió a dormir. A la mañana siguiente, intentó contarlo como una broma. Pero su tío Roberto no se rió. Se quedó demasiado serio. Demasiado callado. Luego dijo algo que cambió todo. Antes de que ellos compraran la casa, el anterior propietario era un hombre mayor. Vivía solo. Y murió en ese cuarto. En esa misma cama. Lo encontraron días después. Según los vecinos, en sus últimos meses decía escuchar gente dentro de su habitación. Decía que alguien más estaba ocupando su espacio. Que no quería compartirlo.
Daniel sintió un frío recorrerle la espalda. Porque la frase que escuchó no fue agresiva. No fue una amenaza. Fue una advertencia. No deberías estar aquí. Como si el intruso no fuera quien estaba en la habitación antes, sino él. Esa misma tarde, antes de irse, Daniel entró nuevamente al cuarto. Solo. A plena luz del día. Se paró al lado de la cama. Nada se sentía diferente. Todo parecía absurdo ahora. Ridículo incluso. Se rió de sí mismo. Hasta que notó algo. En el espejo del closet. Por una fracción de segundo. Mientras parpadeaba. La puerta del cuarto aparecía reflejada, abierta. Pero en realidad estaba cerrada. Daniel giró rápidamente. La puerta seguía cerrada. Volvió a mirar el espejo. Todo normal. Respiró hondo. Salió del cuarto. Y desde ese día, cada vez que visita la casa, la puerta del cuarto de invitados está cerrada. Siempre. Incluso cuando no hay nadie durmiendo ahí. Su tío dice que es costumbre. Que así prefiere mantenerla. Pero Daniel jura que una vez, mientras todos estaban en la cocina, escuchó claramente desde el pasillo. La voz. Muy baja. Muy cerca de la puerta. Sigue siendo mi habitación. Daniel nunca volvió a dormir ahí. Nunca más. Y cada vez que alguien pregunta por qué el cuarto de invitados casi no se usa, su tío cambia de tema. Porque en esa casa hay una regla no escrita. Mientras la puerta permanezca cerrada, todo está bien. El problema sería encontrarla abierta. 3 casas diferentes. 3 momentos distintos. 3 personas que no estaban buscando nada paranormal. Valeria escuchó golpes que parecían venir desde dentro de las paredes. Andrés vio una silla moverse como si alguien invisible todavía la estuviera usando. Y Daniel escuchó una voz que no sonaba como una amenaza, sino como alguien defendiendo lo que cree que le pertenece. Y si te das cuenta, en ninguna de estas historias hubo gritos. No hubo sombras corriendo por los pasillos. No hubo apariciones claras frente a frente. Fue algo peor. Fue sutil. Fue íntimo. Fue en lugares donde deberían sentirse seguros. Porque eso es lo que más perturba. No que algo exista, sino que haya estado ahí todo el tiempo. Y tú simplemente no lo notaras. Tal vez las casas guardan más que muebles. Tal vez algunos espacios no se vacían cuando alguien se va. Tal vez ciertas presencias no hacen ruido, hasta que alguien ocupa su lugar. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has quedado a dormir en casa de un familiar y escuchaste algo que decidiste ignorar? Un golpe, un paso, una puerta moviéndose. ¿Y si no era la casa acomodándose? ¿Y si era algo más, acomodándose a ti? Si alguna vez viviste algo parecido, léelo otra vez en tu mente antes de escribirlo. Y luego cuéntalo en los comentarios. Porque a veces, las historias más aterradoras no ocurren en lugares abandonados. Ocurren en casas donde alguien te dice, siéntete como en tu casa. Y tal vez ese es el problema. Antes de que te vayas, quiero que hagas algo. Piensa en la última vez que te quedaste a dormir en casa de un familiar. ¿Escuchaste algo extraño? ¿Una puerta? ¿Un golpe? ¿Un susurro que decidiste ignorar? Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás completamente seguro de que fue tu imaginación? Si has vivido algo parecido, escríbelo en los comentarios. Pero léelos también. Porque te advierto algo. Las historias más perturbadoras casi nunca están en el video.
están abajo. Y si esta noche duermes en una casa que no es la tuya, tal vez quieras dejar una luz encendida. Suscríbete si quieres más historias que te hagan dudar de lo que crees seguro. Porque lo peor no es lo que se ve, es lo que espera cuando apagas la luz.